Yo pienso que lo que uno está creando es el vacío, no tanto el objeto. En lo que uno trabaja es en esa piel que va a recubrir el vacío. Realmente lo que yo estoy haciendo es modificando el material y estirándolo para que contenga algo. Por ejemplo, yo creo que es un muy buen ejemplo de eso, porque está como ahí metidito el vacío. Ya tiene un propósito, es como que yo voy recubriendo el aire y ahorita que esté subiendo van a ver, uno va como diseñando esas paredes y conteniendo, sí, ese vacío. A mí por lo menos me gusta mucho como este tipo de contenedores que son mucho desde lo humano, desde lo manual, pero que cierran, porque es como que en un momento yo siento ese infinito, ¿no? Que produce el vacío, ese void. Y cuando uno vuelve y cierra, como que de verdad se siente que queda ahí, atrapado. Más allá de que contenga agua, flores, líquidos, lo que sea que vaya a contener, ya en sí mismo en el vacío ya es algo. La redondez que implica la cerámica ya es como de vientre, de persona. Entonces en estos que son así, que son lo más tradicional, porque es lo que responde, digamos, a la técnica ancestral o al torno o a lo que... Ahí yo creo que hay un vacío. Lo de la luz y el viento, yo sí pienso que, pues, claro, porque adentro, si uno lo ve así, adentro ya es oscuro, ¿no? Él tiene un esmalte transparente por dentro y ya es oscuro. A mí me gusta, por ejemplo, hacerle tengo varios así, en unos más grandes y en otros más chiquitos, como esta boca para marcar que por ahí está. Hay muchas herramientas, yo tengo varias herramientas, pero yo puedo construir con mi herramienta principal, que es mi cuerpo. Entonces también esa relación yo creo que es del material, porque el material invita a ser tocado, es sensual, es una conexión, sí, sensual, sensorial con el planeta. Yo arranco, como estaba haciendo ahorita, yo en muy pocos casos tengo un diseño. Este tamaño lo decidió pues el azar. Y pues esto lo decidirá, o sea, yo arranco y lo que pase. Entonces esto salió de un poco de la relación entre el material y mi cuerpo. Si yo no creo solo desde mi propio ser o desde mi propio ego, sino que establezco una relación con el contexto, con el paisaje cultural y físico del lugar, con los materiales del lugar y con las herramientas que el lugar me provee, pues esa creación, primero no es solo mía, que eso ya lo pone a uno en otro sitio. Que no es, yo aquí vengo ¿no? Muy lindo el árbol, pero lo quito porque aquí tengo que poner lo que yo quiero, sino como, bueno, ¿cómo voy a respetar esto? No alterarlo desde un lugar impositivo, digamos, como, no quiero decir colonial, pero casi que como de poseer el sistema, sino como, bueno, yo establezco un diálogo con la arcilla y establezco un diálogo distinto con la arcilla de Guatavita, que con la arcilla del páramo, que con la arcilla de Mompox, que es de río, que es más cienagosa. Y eso me permitió crear cosas diferentes, porque el contexto es diferente. El barro está en el subsuelo, es este material que es plástico, húmedo, bueno, podría estar seco, pero digamos es como este material. Y yo puedo hacer y deshacer las veces que quiera, infinitas. O sea, esto es la felicidad absoluta. Y es que si yo hago aquí cualquier cosa, voy a hacer un bolsito diminuto, como rápido, pero digamos que... Y yo decido que ya no lo necesito, no lo quiero, lo que sea, pues yo le pongo agua y vuelve ese barro. Entonces yo puedo volver, haga lo que yo haga, yo puedo volver al origen del barro. O sea, y él vuelve y se reintegra a la tierra con todos sus nutrientes y demás. Ese a mí me parece que es un material increíble en cuanto a eso. O sea, como que nunca vas a alterar el ecosistema. O sea, esas casas de tapia o esas casas de adobe, esas en unos años van a tener el mínimo impacto sobre, o sea, la gente de ahí se va o ese asentamiento ya no está ahí. Eso se va a reintegrar y van a ser nutrientes para que nazcan plantas, porque la arcilla está cargada de nutrientes, la arcilla es como un material vivo, está lleno de hongos, de bacterias, ¿no? Eso me parece que es increíble.